Buenas noches o tardes. Eh, bueno, nuestro tema actualmente es la Liga Árabe, es basada en nuestra exposición. Mi nombre, quien nos habla, es Miguel Ángel Peña. Mis integrantes son Daniela Labrada Molano, Einer Verona y Narly Samper, son los integrantes de mi grupo. Entonces, a continuación les vamos a hablar sobre la Liga Árabe. Entonces, partamos por decir exactamente qué es la Liga Árabe. La Liga Árabe es pretende ser la organización que une y coordina y media entre los países árabes los conflictos, tensiones territoriales, las diferencias en la forma de gobernar e incluso el terrorismo, perdón. Son algunas de las arduas tareas de la Liga Árabe. La Liga Árabe, como tal, es una asociación voluntaria de países árabes, mayormente de habla árabe. Fue fundada en El Cairo, Egipto, en 1945, entonces tiene bastantes años. Algunos de los países principales que la conforman son Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Jordania y Yemen del Norte. ¿Qué es la Liga, perdón, historia de la Liga Árabe? Bueno, la historia de la Liga Árabe surgió bajo circunstancias excepcionales, uniendo la voluntad de los países árabes y los ocupantes, en particular Gran Bretaña. A esto se suman las presiones de la opinión pública árabe. En este caso, para basarnos en la historia, parto por la Segunda Guerra Mundial. El Cairo fue el centro de toma de decisiones, tanto económicas como militares, en los británicos, para todo Oriente Medio también. Esa posición estratégica fue clave para permitir al gobierno egipcio entrar en conversaciones con otros países árabes para consolidar una unión más estrecha entre todos ellos. En ese momento, la situación en todos los estados árabes era muy diferente a la actual, mientras que en los gobiernos de Irak y Siria había una clara voluntad de fomentar los vínculos entre los países árabes. El Líbano, con una importante población cristiana, no se veía con tan buen ojo en la Liga Árabe. En Yemen, Arabia Saudita y Egipcio, el sentimiento de unidad árabe ya están más extendidos. Lo que estaba fuera de toda duda era el hecho de que la guerra había contribuido notablemente a consolidar el sentimiento de unidad entre los países árabes. Este como estrechamiento de lazos desembocó en un primer intento de creación de una liga árabe, favoreciendo además por el impulso británico que aseguraba así la influencia de esta zona. Prácticamente podría decir que en ese entonces Europa, Gran Bretaña, Francia, Alemania, se dividieron casi parte de África, entre ellos el Medio Oriente, lo cual es también impulso a que ellos tuvieran una independencia de estas potencias. Perdón. Se estableció su sede fija en el Cairo, aunque se prohibía la injerencia en asuntos internos de otros países. Sí se marcaron una serie de objetivos: fortalecer las relaciones entre los Estados miembros, coordinar sus políticas para salvaguardar su independencia y su soberanía de esos países árabes, y en general todo cuanto afectaba a los asuntos internos de los países árabes. Bueno, la actualidad de la Liga Árabe. La Liga Árabe se dirige a convertirse como en un futuro cercano a una alianza militar árabe, debido a la creación de la reciente coalición internacional contra la banda terrorista del Estado Islámico y las intervenciones militares injerencistas de los Estados Unidos con sus gobiernos aliados en Oriente Medio, como Israel, Egipto o Arabia Saudita. La Liga Árabe actualmente se encuentra dividida entre dos estados que apoyan las políticas intervencionistas de Estados Unidos y los que no la apoyan, tales como Yemen. Hoy en día es amenazado por la Liga Árabe por simplemente apoyar a Estados Unidos y los estados árabes de la organización. Solo unos pocos, como Siria, Argelia e Irán, se han opuesto a medidas como esta. Entonces, digamos que dentro de la Liga Árabe también se encuentran dos bandos que está a favor, por eso es que a veces vemos como cierto conflicto. Muchas gracias.
Bueno, entonces yo quiero mencionarles rápidamente lo que significa la bandera y el escudo. Es como la representación de la Liga Árabe como tal a los ojos pues de todo el mundo. Entonces vamos a entrar a analizar. Primeramente quiero destacar que esta bandera fue diseñada en una tela verde. En pleno centro está pues el escudo. Este escudo se conforma por esta lunita creciente de color blanco. El mensaje en letras árabes, que traducido pues al español sería como Liga de Estados Árabes. Y por último, pero no menos importante, tenemos acá que todo lo anteriormente mencionado está rodeado por una cadena de color dorado compuesta por 20 eslabones, este es un uno, este es otro, lo que significa que para el tiempo de diseño de la bandera como tal, habían solo 20 integrantes representados en esta bandera por 20 eslabones. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a hablar sobre la estructura. Esta liga como tal no cuenta con un parlamento con un peso real. En cambio, sí hay un secretario general y unos subsecretarios elegidos por un periodo de 5 años. Es importante aclarar de igual forma que los cargos no tienen ningún tipo de influencia en las cuestiones políticas, más allá de estar presentes en reuniones, pues estar orientando, meditar decisiones de los países, etcétera. Bueno, vamos a verificar cómo funciona como tal la liga. Existe un consejo, el cual pues es el órgano supremo, se integra por un representante de cada país, en donde se plantean algunas políticas a seguir y se propone pues el objetivo como tal. Por su parte, la Secretaría se divide en 12 departamentos, los cuales pues son pues los encargados en cuestiones políticas, económicas, sociales, legales, entre otras cuestiones. Bueno, a continuación les voy a nombrar las actividades más importantes que ejecuta como tal la organización o la liga. Entonces, como primera cuestión, tenemos que participar en programas sociales, culturales, económicos y políticos, esto con el fin de promover los intereses de los Estados miembros. También sirve de foro para que los países coordinen sus posiciones políticas, hagan acuerdos, firmen tratados, etcétera. También ha tenido un papel importante en el desarrollo de cada país. Estimula medidas para luchar contra el crimen, la drogadicción y se ocupa de temas laborales también. Bueno, los países miembros, primero pues vamos a nombrar a los países fundadores. Entonces vemos acá Egipto, Irak, Siria, Jordania, el Líbano, Arabia y Yemen. Bueno, en los países fundadores. Bueno, cabe recordar en este caso que todos los integrantes de la liga forman un grupo de 22 integrantes. Entonces acá rápidamente vamos a nombrar algunos, porque pues son muchos. De igual forma acá ustedes tienen pues la diapositiva para que observen pues la totalidad de los países integrantes. Entonces tenemos a Sudán, Túnez, Emiratos Árabes, Oman, Palestina, Somalia, Kuwait, entre otros. Buenas noches compañeros, yo les voy a hablar sobre la cultura, la religión y el ámbito político, un poco sobre el ámbito político de la Liga Árabe. Entonces, aunque en el mundo árabe está dividido no solamente políticamente y económicamente, sino también en la parte religiosa, ya que la religión islámica fue objeto de diferentes interpretaciones por los diferentes estados y eso hace que se dividía un poco el tema de la religión en el mundo islámico. Pero digamos que para la Liga Árabe actualmente la religión que digamos practican es el Islam. En cuanto al ámbito cultural, se hizo un tratado el 20 de noviembre de 1946, el cual consiste en el intercambio de profesores, de personas capacitadas y estudiantes
esto con el fin de intercambiar culturas entre esos países. Aunque digamos que en algunos estados no están totalmente de acuerdo con esto, porque ellos prefieren guardar ámbitos culturales antiguos que tienen y prefieren no compartirlos, digamos así, con los diferentes estados, pero digamos que el objetivo de la liga es que estos estados se unifiquen y puedan compartir sus diferentes tipos de cultura. Bueno, una de las políticas de la Liga Árabe es el fortalecimiento y la independencia de la economía de cada uno de sus miembros, transformando los países que son consumidores a productores, fortaleciendo cada uno de estos, digamos que implementando desarrollos financieros, desarrollos tecnológicos, científicos e industriales. Otra de las políticas es la toma de decisiones en el marco nacional árabe, evitando con eso traiciones en las resoluciones. Em, Otra de las políticas es priorizar los intereses de la nación árabe por sobre la soberanía local, renunciando una parte de su soberanía y permitiendo a la Liga tener el rol más activo en el ámbito interno o semejanzas de otras organizaciones internacionales. Los principales acontecimientos iniciaron el 29 de octubre de 1914, la entrada del Imperio Otomano a la Primera Guerra Mundial. Durante los primeros meses de la contienda, el Imperio Otomano se mantuvo prudentemente detrás de la entrada del Imperio a la guerra. En octubre de 1914, del 29 de julio de 1914, despeja cualquier duda sobre la intención otomana y el 3 de diciembre de 1992, las Naciones Unidas autoriza el envío de una fuerza militar a Somalia. La intervención de otros estados y la lucha contra la piratería con la política militar para generar cohesión y lograr la unidad del Estado Somalia, representante permanente de los Estados Unidos entre las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1992. Israel y las guerras. Como Israel derrotó a los tres países en la Guerra de los 6 días hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel derrotó contundentemente a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. Conocida como la Guerra de los 6 días, el conflicto transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún se sienten. Guerra de los 6 días. El conflicto relámpago ocurrió hace medio siglo entre Israel, Egipto, Jordania y Siria, que cambió para siempre el Medio Oriente. El resultado del conflicto tuvo un impacto directo en la causa palestina, que era una bandera común de los estados árabes, unidos en su rechazo a Israel. Además de Jerusalén, Israel logró esa guerra del dominio de todos los territorios del antiguo mandato británico de Palestina. Esa ocupación de los territorios palestinos, en los cuales además Israel ha construido asentamientos para sus propios ciudadanos, es la fuente de duras críticas internacionales. No obstante, según los expertos, ese conflicto hizo posible los acuerdos posteriores de paz con Egipto en 1979 y Jordania en 1994, pero las negociaciones con Siria han llenado el problema fundamental con los palestinos. Proceder de la Liga. A lo largo de su agitada historia, la Liga ha intentado lograr la independencia y el desarrollo económico, cultural y político de sus miembros. En 1945 apoyó a Siria y Líbano en sus disputas con Francia. A pesar de esto, la Liga también ha demostrado grandes desacuerdos internos, que se vieron reflejados en situaciones como la Guerra del Golfo Pérsico, que dividió a sus integrantes en tres partidarios y enemigos de Estados Unidos. La Guerra Fría, durante la cual algunos países se aliaron con el bloque soviético y otros con los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta.
por favor.